Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, pues antes me gustaría comenzar como siempre con una oración. Así que, Padre, te damos gracias, gracias por la verdad de tu palabra, gracias por esta noche que nos has regalado, Señor Jesús, para poder aprender más, para poder alabarte y adorarte, Señor Jesús. Y te pedimos que esta palabra se guarde en nuestros corazones y dé fruto al 100 por 1. Que no sea yo el que hable, sino tu Espíritu Santo, Señor Jesús, hablando en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos dos más dos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Quién me explica cómo sucede esa operación matemática de 2 2 es 4? Listo, porque nos han enseñado. ¿Pero por qué? Porque, exacto, porque son dos unidades, entonces tengo dos palitos y si otros dos palitos se juntan, ahora tengo cuatro palitos. Listo. Hay personas que en lo espiritual dicen que 2 más 2 es 5. ¿Pero por qué? Lo vamos a ver a través de la palabra y es a lo que hoy quiero llegar el día de hoy, es a lo que hoy vamos a ver el día de hoy y es el cinturón de la verdad. Porque algunas personas, si las personas no tienen el cinturón de la verdad, a veces se van a creer el cuento de 2 más 2 es 5. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante el cinturón de la verdad? Eso es lo que vamos a ver. Y cómo ese 2 más 2 es igual a 5 porque está mal según la palabra de Dios. Y cómo sucede el 2 más 2 que es igual a 4. ¿Sí? Les pongo otro ejemplo. El Señor viene pronto. Amén. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿En qué parte? Exacto. ¿Por qué les hago este ejemplo? Osquitar ya tiene la revelación de la verdad. Y esa verdad ahora está en nuestro corazón, ahora está en nuestro interior y es una verdad. Y esa verdad es la que nosotros podemos expresar. Sin embargo, a veces hay cosas en la palabra o hay cosas en nuestra vida que pensamos que son verdad. Pero si no tenemos el cinturón de la verdad, ¿cómo sabemos si son verdad o no? Osquitar nos dijo, listo, Mateo 24, esa es la verdad. Porque se sustenta que Jesús viene pronto, Mateo 24. También está en Apocalipsis y varias palabras también nos muestran de dónde es que viene el rapto de la iglesia, la segunda venida, pues todo este tipo de temas. Y bueno, pues acá de pronto los que no alcanzan a ver, pues acá coloqué el cinturón de la verdad conformado por la palabra, el Espíritu Santo y el Señor Jesús. Entonces repite después de mí, la palabra, el Espíritu Santo y el Señor Jesús. Y asimismo, como la verdad es el entendimiento de estas tres cosas dentro de la vida cristiana, pues es lo que vamos a empezar a escudriñar. Porque esto es una verdad en nosotros. Y es la pregunta que te debes hacer cada vez que lleguen cosas a tu vida que de pronto no estén alineadas con la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Dónde dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el Espíritu Santo respecto a esto? ¿Y qué es lo que mi identidad basada en el Señor Jesús me revela a través de esa verdad? ¿Listo? Entonces quiero que lo vuelvas a repetir. La palabra, el Espíritu Santo y el Señor Jesús. Muy bien, listo. Entonces, esto es lo que conforma el cinturón de la verdad. Y quiero que vayamos descudriñando una por una. Entonces, pues comencemos por el primero, que es el Espíritu Santo. No es necesariamente en este orden o que uno sea más importante que el otro, sino que los tres son importantes para la revelación y la verdad. Entonces, bueno, pues debemos tener en cuenta algo muy importante y es que nosotros debemos estar llenos del Espíritu Santo para las situaciones que nos son puestas por el enemigo. Cuando yo estoy lleno de la palabra de Dios, cuando yo paso tiempo meditando, orando en el Señor, orando en otras lenguas y tengo esa llenura, es lo que me va a permitir también poder discernir con mayor facilidad
qué está entrando en mi vida y qué es lo que no está entrando en mi vida. Sin embargo, esto es algo que también nos explicó Osquitar y no quiero entrar mucho en detalle. Más adelante vamos a ver un poquito más del Espíritu Santo, pero también quiero que entiendan una cosa muy importante, y es que el Espíritu Santo es lo que conforma la armadura de Dios. Sí, sabemos que está el escudo de la fe, la espada de la palabra, el cinturón de la verdad, el casco de la salvación, todo esto, pero ese plus, toda esta armadura viene conformada por una persona que viene a habitar en ti, se llama Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es esa persona encargada de ayudarte en los momentos en que más los necesitas, y el Espíritu Santo es el que te dio la habilidad o te dio esa herramienta que se llama la armadura de Dios, y es lo que hemos estado viendo en todo este tiempo. Entonces, ¿sí? ¿Por qué era tan importante la introducción? Porque necesitamos un gran entendimiento, un amplio entendimiento sobre qué es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es lo que abarca toda la armadura de Dios. ¿Listo? Entonces vamos a seguir hablando del Espíritu Santo más adelante, pero quiero que ahora nos concentremos en el Señor Jesús. Y quiero que abras ahí tu Biblia, si la tienes en el celular, a Juan capítulo 10, versículo 10. Juan 10:10. Y el primero que lo tenga me lo puede decir. El ladrón no vino sino para hurtar y matar El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando ahora la palabra de Dios? La palabra de Dios nos está mostrando qué es lo que usa el enemigo actualmente, y pues desde los tiempos antiguos el enemigo ha querido usar tres cosas. Él te ha querido robar, él te ha querido matar y él te ha querido destruir. Pero entonces uno piensa, de pronto si lo lee muy rápido, puede que uno piensa, no, el diablo quiere enviar ladrones a mi casa y quitarme el televisor. Dios mío, me quiere matar con un sicario. No, eso no es así. Esto funciona más de un ámbito espiritual. ¿Qué es lo que el diablo quiere robar? El diablo primero quiere robar tu identidad. ¿Listo? Con esto mata tu espíritu y destruye tu vida. Esto es lo que el diablo quiere lograr con estas tres cosas. Entonces, el diablo roba, mata y destruye. El diablo viene para robar, matar y destruir. Quiero que lo repitas: robar, matar y destruir. Entonces, ¿por qué se hace esta comparación con el Señor Jesucristo? Y bueno, lo importante aquí es que el diablo roba, pero Cristo compró. ¿Qué compró? Nuestra identidad. Él compró tu vida con un precio de sangre. Y eso es lo que ahora nosotros vemos reflejados como la identidad. Entonces, lo que el diablo roba, Cristo ya lo compró. El diablo mata, pero Cristo da nueva vida. A través de esa misma identidad que nos dio, a través de esa sangre, nos ha dado una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, el diablo roba, pero Cristo compró primero. Compró lo que fue nuestra identidad, ¿sí? El diablo mata, pero Cristo nos da una nueva vida. Entonces, esa nueva vida es la nueva identidad que tenemos, que el Señor compró primeramente. Y por último, el diablo destruye, pero Cristo restaura todo lo que el diablo destruyó. Si antes de conocer a Cristo tu vida venía en un fracaso, no conseguías trabajo, vivías en enfermedad, en escasez, en pobreza, todo eso que el diablo destruyó, el Señor ahora lo va a restaurar. Y lo restauró a través del poder de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que el diablo intenta hacer? Cosas contrarias siempre a lo que Cristo va a hacer en tu vida. Entonces, por eso es que el diablo se quiere como medio parecer al Señor Jesús, tratándote de quitar todas esas cosas que el Señor Jesucristo te quiso dar. Y ahí es cuando comenzamos a ver la verdad. El diablo, ¿cómo va a robar tu identidad, matarla y destruirla? Quitándote la verdad. Si tú no tienes una verdad cimentada en la palabra de Dios, el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo, el diablo fácilmente va a robar, matar y destruir tu espíritu.
Entonces es así como entramos ya un poco más en materia de cómo la verdad empieza a hacer obra en nosotros. Entonces esa es la verdad a la que el Señor también nos ha llamado. Nuestra identidad debe estar lo suficientemente cimentada que cuando el diablo te diga 2 más 2 es 5, tú le digas no, 2 más 2 es 4 porque tengo 2 palitos, junto a otros 2 palitos y tengo 4. ¿Van entendiendo la comparación ahí más o menos? Bueno, entonces sigamos. Y quiero que ya vamos a ir con el tercer aspecto, con la tercera característica de la verdad, que es la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces vamos a ir viendo varios versículos sobre la palabra de Dios, pero quiero que entiendan esto y que esta es como la fórmula de la verdad, y es que primero está la verdad de la palabra de Dios, que es el Señor Jesús, y está revelado a través del Espíritu Santo. Y así es como obra la verdad. Se les vuelvo a repetir. La verdad está en la palabra de Dios, que es el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo es revelado a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo funciona esto ya en la práctica? Cuando yo estoy leyendo la palabra y pues dice la palabra en 2 Corintios que las personas de este mundo tienen un velo que les es cubierto y no pueden ver, son ciegos espirituales. Cuando el Espíritu Santo viene, tú tienes esa capacidad de no solo quitarte el velo, sino ver al Señor Jesús implícito en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se usaría de una forma más práctica? Yo estoy leyendo la palabra de Dios y listo, es un texto normal, listo. Entonces, el diablo no viene sino para robar, matar y destruir. Listo, este es el texto de la palabra de Dios. Pero ¿cómo viene a ser verdad? El Espíritu Santo me revela que el diablo quiere robar, matar y destruir mi entendimiento, y es a través del Señor Jesús que yo puedo entender estas cosas, y el Espíritu Santo. Entonces, ¿sí van viendo más o menos cómo actúan estas tres en conjunto para la verdad? Sí, o sea, si no entienden me dicen y lo repetimos tranquilamente, pero ¿todo bien? ¿Todo claro? Ok, entonces, ¿cómo uso la verdad? ¿Cómo es la verdad aplicada en la palabra de Dios? Es muy fácil. Entonces, la palabra de Dios viene cuando yo la leo, listo, está el texto normal, y el Espíritu Santo es el que me revela al Señor Jesús que está en la palabra de Dios. La palabra de Dios está expuesta a nosotros, el Espíritu Santo la revela, y esa revelación es el Señor Jesucristo. Esa es como una forma más simplificada de verlo. Entonces así es como nosotros vemos la verdad. Y otro ejemplo también que podemos ver es en Lucas capítulo 24. Vamos a ir escudriñando este capítulo. Es un poquito largo, pero pues Lucas 24. Pero pues les aseguro que va a valer la pena. Es uno de mis capítulos favoritos. Entonces Lucas capítulo 24. Los que vayan llegando. ¿Listo? No, Nancita, déjame, si quieres yo esta parte. Lucas capítulo 24 dice lo siguiente. Tengo acá en la nueva versión internacional, dice que es la resurrección. Tiene como un título ahí que se llama La Resurrección. Dice así Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro. Y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron 2 hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron: ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaban con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar, el sepulcro
al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Entonces quiero que detenerme ahí, incluso pues no es lo principal a lo que quiero llegar, pero miren que incluso desde acá vemos cómo actúa la revelación. Estamos viendo que María y otras mujeres habían ido al sepulcro pues a ponerlo bonito, pues decorarlo y todo esto, pero entonces se dan cuenta que en el tercer día en el que ellas van, pues ya no está. La piedra que cubría toda la tumba pues había sido quitada, el Señor Jesús no estaba y pues ella sorprendida así, bueno, ¿qué pasó? Y resulta que dos ángeles vienen y dicen, ¿recuerdan las palabras que les dijo el Señor? Entonces acá vemos un pequeño ejemplo de revelación. ¿Por qué? El Señor Jesús les dio la palabra en el pasado, les había dado esa palabra, pero no es hasta que ellas pudieron ver y tener esa revelación a través del Espíritu Santo para entender que era el mismo Señor Jesús el que iba a morir y resucitar al tercer día. Entonces acá vemos un pequeño ejemplo de revelación, sin embargo más adelante hay otro ejemplo de revelación muchísimo más chévere. Entonces voy a seguir leyendo desde el versículo 10, Mateo 24, 10 en adelante. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no creyeron. Pero Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. Pues ahí vemos un poco como la incredulidad de ellos, pero pues quiero seguir adelante y acá es donde ya entramos en materia. Dice versículo 3. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros. A unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido, es decir, sobre todo lo del sepulcro, que, uy, Dios mío, el Señor no estaba, que no vea, no sé. Entonces, sigue diciendo, sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero ellos no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Entonces acá vemos algo muy interesante y es que podemos ver que sus ojos no podían ver a Jesús primero pues por su falta de fe, ya que conocían la verdad, pero no tenían revelación de ella por el Espíritu Santo y por la fe. Entonces, ¿qué es lo que ellos tenían? Ellos tenían la palabra, hagan de cuenta la Biblia, yo la tengo acá digital, pero hagan de cuenta, ellos tenían la Biblia. Listo, ellos conocían a Jesús, listo, ese fue él fue el Señor que murió, pues sorpresivamente resucitó para ellos y todas estas cosas. Ellos sabían quién era, ellos tenían conocimiento, pero la revelación no había venido sino hasta que ellos empezaron a entender por el Espíritu Santo. ¿Listo? Quiero que sigamos leyendo en el versículo 17. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó el Señor Jesús. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Versículo 19. ¿Qué es lo que ha pasado? Les preguntó. Pues acá el Señor un poco sarcástico, pues él sabe obviamente lo que ha pasado, pero pues quiere como ver un poquito más o menos su fe ahí, cómo está la fe de ellos. Seguimos leyendo el versículo 19. ¿Qué es lo que ha pasado? Les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes le dijeron que él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal y como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Versículo 25. ¡Qué torpes son ustedes!, les dijo.
y que tardos de corazón para creer todo lo que les han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó todo lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya casi es de noche. Entonces detengámonos acá un momento y quiero que nos enfoquemos en el versículo 27. Dice: comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Y acá es algo muy importante. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo básicamente? El Señor Jesús dijo: listo, o sea, ustedes no entienden que yo soy, que el Señor tenía que morir, tenía que resucitar para todas estas cosas. Entonces los discípulos empezaron a tener ese conocimiento, porque dice la palabra: comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús? El Señor Jesús no solo les empezó a dar un simple conocimiento, el Señor Jesús se empezó a revelar él mismo a través de las escrituras. Y ahí es cuando el Espíritu Santo viene a orar sobre ellos y empiezan a entender quién es realmente el Señor Jesucristo. Pero eso no lo vamos a ver más adelante, vamos a verlos más adelante cuando ellos realmente se dan cuenta. Pero quiero que entiendan una cosa, y es que el mismo Señor Jesucristo se revela en nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Y esa misma revelación se convierte en la verdad de nosotros, en ese cinturón de la verdad. Nuestra verdad está sujeta no solo por el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que la conocen. O sea, créanme que si le preguntan a cualquier otra persona quién es Jesús o quién es Dios, le van a dar una respuesta. O sea, ellos dicen: no, es que pues la Biblia dice que el Señor murió y resucitó y muy bonito, muy chévere, pero hasta ahí. Porque ellos conocen, pero no tienen revelación. ¿Qué es lo que necesitan? Necesitan la revelación del Espíritu Santo para que el Señor Jesucristo mismo se revele a la vida de cada uno de ellos. Y ahí es cuando ellos empezaron a entender todas estas cosas. Y quiero que continuemos entonces el versículo 28. Dice: al acercarse al pueblo donde se dirigía, Jesús hizo como que se iba más lejos, o sea, como se hizo como loco, como no, chao, yo creo que me voy y todo eso. Pero pues los discípulos dijeron: quédate con nosotros, que está atardeciendo y ya casi es de noche. Sigue diciendo: así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué decía que ardía nuestro corazón? Y esto es muy simple, y es porque el Espíritu Santo empezó a hacer revelación en ellos. Cuando el Espíritu Santo empieza a traer revelación a nosotros, es que empieza a haber una llenura en nuestro corazón, y ellos asemejaban ese sentimiento como un ardor en su corazón. Decía que empezaba a arder nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que vemos a través de esta palabra? Pues que el Señor Jesús, revelándose a través de nuestra vida, a través del Espíritu Santo, es que nosotros tenemos una llenura. Y no solo la llenura, sino también tenemos la revelación de la verdad. ¿Va claro hasta ahí? Si necesitan en serio preguntas, pregunten. Acá no vamos a callar a nadie o que uy, no entendió, no, sino si literalmente tienen alguna pregunta, la pueden decir. Así que bueno, vamos a continuar. Dice versículo 33: al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 de los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Entonces, ¿qué es lo que nos termina diciendo la escritura? No vamos a seguir más adelante. Dice que el Señor ha resucitado. Entonces, que si se acuerdan más atrasito, los apóstoles decían: no, es que los discípulos decían: no, es que él es un profeta directo de Dios, pero que murió lastimosamente. Nosotros pensábamos que iba a traer la libertad de Israel. ¿Qué es lo que estaban viendo? Ellos estaban viendo un simple profeta. Ellos estaban viendo a un hombre normal que sí hacía milagros, hacía prodigios, pero no lo veían más de eso. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el Espíritu Santo viene a ellos y tiene esa revelación? Que ahora no lo ven como
un profeta que murió, sino como que el Señor murió y resucitó. Esa es la verdad con la que también tú y yo debemos identificarnos hoy en día. Porque hoy en día la gente dice, no, es que el Señor era una persona humana y sí, históricamente puede que sea cierto, pero hasta ahí, 2 más 2 es 5. Hasta ahí llegó el Señor Jesús. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios y qué es lo que dice el Espíritu Santo? 2 más 2 es 4, porque el Señor ha resucitado y ahora vive en ti y en mí a través del Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Este tiene que ser el fundamento de nuestra verdad, que el Señor Jesús murió y resucitó y que ahora vive en ti y en mí. Nosotros somos esa muestra de la resurrección del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, esto es lo que les quería mostrar a través de esta escritura, y es que es eso mismo. El Señor nos revela a través del Espíritu Santo y es su palabra que somos hijos de Dios, que Él ha resucitado para que nosotros seamos hijos de Dios. Entonces, más en profundidad de esto, pues también debemos saber que el Señor es nuestra luz. El Señor también es esa luz que también alumbra nuestro camino y alumbra también las cosas que de pronto no están claras a veces para nosotros. Y quiero que busquen ahí Juan capítulo 8, versículo 12. Y el primero que lo tenga, por favor, me lo puede ayudar a leer. Juan capítulo 8, versículo 12. Juan 8, 12. Juan capítulo 8, versículo 12. Y por favor, alguien ahí, otra persona, quien quiera, me va buscando Juan capítulo 14, versículo 6. ¿Listo? Entonces uno me busca Juan 8, 12 y por favor, otra persona me ayuda a buscar Juan 14, 6. ¿Listo? Nancita. Jesús, la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Muchas gracias, Nancita. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver también en su palabra? Es que esa luz es la verdad, que es el Señor Jesucristo, nos da la luz. Y esa luz es el mismo Señor Jesucristo. ¿Listo? ¿Alguien más tiene Juan 14, 6 que me quiera ayudar? Juan 14, 6. Gloria a Dios. Entonces, si nos damos cuenta, acá el Señor nos muestra varias características de Él, pero quiero centrarme en solo dos cosas importantes. Lo primero es que según lo que nos dijo Nancita en Juan 8:12, dice la palabra que el Señor es la luz del mundo. Y lo que nos dice también Juan capítulo 14, versículo 6, es que Jesús es la verdad. Si se dan cuenta, son dos características que también nos vamos enterando a través de la palabra. ¿Y qué es lo que nos quiere decir? Que la verdad nos da la luz. Esa es la verdad. La verdad nos da la luz en cuanto a qué, en cuanto a la falsa doctrina, en cuanto a las cosas que nos quieren decir 2 más 2 es 5, en cuanto a las cosas que de pronto no van conforme a nuestra identidad, como que tú eres enfermo, como que tú no puedes ser prosperado por Dios, como que tú puedes ser poseído, como que tú puedes ser todas esas cosas que el diablo quiere destruir en tu identidad. Eso es la luz para nosotros y es a través de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Les pregunto a ustedes entonces, ¿quién es la verdad? El Señor Jesucristo. Muy bien, entonces quiero que volvamos a repetir lo que les había mostrado. Primero es la palabra, el Espíritu Santo y el Señor Jesús. Entonces ya hemos empezado a cubrir un poco más de estas tres cosas, y también vamos a ver un poco sobre la importancia de la palabra. ¿Por qué es importante? Porque listo, uno dice, listo, pues yo leo la palabra y sí tengo revelación, pero ¿para qué o por qué la tengo que usar? ¿Cuál es la importancia de la palabra de Dios? Y vamos a leer Salmo 119 del 1 en adelante. Yo lo voy a leer, pero pues quiero que me acompañen ahí. Mientras lo van buscando, Salmo 119, les voy a decir el por qué. Porque cuando yo estoy leyendo la palabra, yo les puedo decir 2 más 2 es 5.
Y si no rectifican a través de las palabras, yo les puedo decir que Dios ama, dime. Salmo 119, ahí vamos a leer el capítulo, pues no todo el capítulo, pero desde el 1. Sí, no, o sea, una hora acá escudriñando salmos, Dios mío. No, nada, tranquilos, Salmo 119. Entonces, les voy a explicar entonces por qué nosotros les decimos que nos ayuden con la lectura, y es precisamente por eso. Porque listo, ustedes confían en nosotros que es la verdad, pero puede que alguien en algún momento dice, no, es que Dios es amor y Dios ama a todos, entonces Dios permite todo tipo de pecados porque es amor. 2 más 2 es 5. Pero entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos, sí, si Dios ama a todos, entonces permite el pecado, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Listo? Entonces por eso es que nosotros les decimos que busquen en la palabra, incluso que por favor, si los que están anotando bien juiciosos ahí, pues que la escudriñen más adelante, pues para que tengan revelación aún mayor de esa palabra de Dios. ¿Listo? La palabra de Dios también es en las escuelas de Rema y de Seco, nos explicaban que hagan de cuenta que la palabra es como un tesoro. ¿Sí? Entonces, que el tesoro está escondido, entonces marca la X y tú vas hasta la X y está el tesoro ahí escondido y tú vas desenterrando y vas desenterrando, pero entonces no basta con desenterrar un poquito, sino tienes que ir escudriñando y escudriñando hasta encontrar el verdadero tesoro que está en la palabra de Dios. Entonces, por eso es bueno también que ustedes anoten las citas y pues las vayan guardando conforme pues sus tiempos de oración y tiempos de estudio de la palabra. ¿Listo? Salmo 119, no se asusten que no es todo el capítulo, vamos a empezar a leerlo. Salmo 119. Dichosos los que van por los caminos perfectos, los que andan conforme a la ley de Dios, del Señor, es decir, la palabra de Dios hoy en día. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Jamás hacen nada malo, sino que hacen los caminos de Dios. ¿Ustedes hacen los caminos de Dios? Amén, gloria a Dios. Tú has establecido tus preceptos para que se cumplan fielmente. Cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus decretos. No tendré que pasar vergüenzas cuando considere todos tus mandamientos. Te alabaré con integridad de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Tus decretos cumpliré. No me abandones del todo. Versículo 9. ¿Cuándo puede el joven llegar a una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Yo te busco con todo corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos, pero para no pecar contra ti. Bendito seas, Señor. Enséñame tus decretos. Con mis labios he proclamado todos los juicios que me has emitido. Me regocijo en el camino de tus estatutos, más que en todas las riquezas. En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. En tus derechos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Todo esto lo que les acabo de leer es la importancia de la palabra de Dios. Dice también que para ayudarme a no pecar, ayudarme también a seguir el camino que el Señor ha puesto a mi vida. Y acá hay una cosa también muy interesante y decía que él alaba al Señor, que también llegamos a la alabanza del Señor. Y les voy a explicar un poquito por qué alabamos al Señor a través de la verdad. Nosotros, desde que tú entiendes tu posición, que es la verdad revelada del Señor Jesucristo, cuando entiendes tu posición y entiendes esa verdad, cuando te pones el cinturón de la verdad, entiendes que todas las cosas no son tuyas, no te pertenecen porque el Señor pagó un precio por tu vida. Entonces tu vida ya tiene un dueño y se llama el Señor Jesús. Y por eso es que yo lo alabo, yo lo adoro, porque el Señor me ha redimido, me ha dado su palabra, el Espíritu Santo y pues todo lo que nos dice la palabra de Dios. Pero entonces quiero que si quieres guarda este fragmento de la palabra y entendamos por qué es importante la palabra de Dios. Y es importante para todo lo que habíamos mencionado. Amén. Entonces, asimismo, pues ya entrando en otro aspecto de la verdad, bueno, ¿qué pasa cuando la verdad es mal usada? Porque pues sí, nosotros usamos la verdad que es la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, pero pues ¿qué pasará con esas veces que la verdad es mal usada? Y vamos a ver un ejemplo en la palabra que creo que muchos conocemos y es Mateo capítulo 4. O sea, así rápidamente alguien me dice, ¿qué pasa en Mateo 4?
la tentación del Señor Jesucristo. Y vamos a ver cómo es que el diablo quiere tergiversar la verdad para que destruya nuestra identidad, la robe y la mate. ¿Listo? Entonces Mateo capítulo 4, yo lo voy a leer, pero pues anótalo o búscalo ahí en tu palabra para que te des cuenta que es la verdad de la palabra. ¿Listo? Mateo capítulo 4 dice lo siguiente: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino toda la palabra que sale de la boca de Dios. Eso está en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, por si lo quieren buscar. Dice versículo 5: el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. O sea, el diablo sabe palabra, tengan cuidado. Por eso es que nosotros escudriñamos la palabra, porque el diablo sabe palabra. ¿Cuál es nuestra tarea? Es que a través del Espíritu Santo y del Señor Jesús encontremos la verdad. ¿Listo? Entonces lo que el diablo, para los que quieran buscar, el diablo le citó al Señor Jesús, Salmo 91, versículos 11 y 12. Eso fue lo que el diablo le dijo. Entonces el versículo 7 dice también, está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó el Señor. Entonces el Señor también le contesta con palabra del por qué no está bien, o sea, porque el contexto que el diablo le usó en ese momento no está bien, y lo contestó con otra palabra, que eso está en Deuteronomio capítulo 6, 16. Dijo: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Versículo 8 dice: de nuevo lo tentó el diablo, o sea, como que ya dos veces, o sea, es el Señor Jesús, y aún así una tercera vez, a ver si de pronto cae el Señor Jesús. Dice: llevándolo a una montaña muy alta, sí, muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si me postras y me adoras. O sea, ya creo que sin como el último recurso, ya ni siquiera le doy palabras, sino venga ya, o sea, adóreme y ya tiene todo esto, todo lo que le ofrezco. Pero dice el versículo 10: vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Deuteronomio 6:13 dice la palabra. Entonces acá vemos un muy claro ejemplo de cómo la verdad es bien usada y cómo la verdad es mal usada. Si se dan cuenta, el diablo usó palabra. Y uno dice: uy, o sea que el diablo sabe palabra. Sí, el diablo sabe qué es lo que dice la palabra. ¿Y qué es lo que intenta hacer también con nosotros? El diablo incluso puede no solo usar tentaciones de la carne, no solo puede usar esto, sino también puede usar tentaciones en cuanto a la misma palabra. ¿Sí? Entonces, así como el diablo intentó usar esa misma palabra en contra, tratando de tergiversar el contexto y la revelación, el Señor Jesús, ¿cómo le respondió? Con palabra. Entonces, ¿cómo creen ustedes, según lo que hemos visto, cómo creen ustedes que nosotros contradicimos o nosotros vencemos la tentación que el diablo le puso al Señor Jesús? ¿Cómo creen ustedes? Con la palabra. Exactamente. Entonces, ¿por qué es importante la palabra? No solo para lo que vemos en Salmo 119, sino también para sustentar mi identidad y que con la misma palabra yo tenga con qué atacar al enemigo. ¿Se acuerdan que la espada es la espada de la palabra y del Espíritu? Entonces, con esa misma espada es con la que yo me defiendo y puedo atacar lo que el diablo tenga en contra de mí. Porque es con esa misma palabra con la que yo me defiendo y cimento mi verdad. Mi verdad está en la palabra de Dios, el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo. Quiero que lo repitas una vez más ahí para que no te duermas de pronto. Palabra es la palabra, es el Espíritu Santo y es el Señor Jesús. Muy bien, entonces vemos cómo es bien usada y mal usada la verdad, cómo puede ser en estos dos aspectos tergiversada la palabra a través del mismo diablo. Entonces el Señor tenía bien puesto el cinturón, o sea, vemos que el Señor tenía palabra de sobra, yo creo, y entonces podemos ver que el Señor sí tenía bien puesto el cinturón de la verdad. El Señor sabía quién era, el Señor sabía en dónde estaba,
qué es lo que estaba haciendo y para dónde se dirigía, que pues era para cumplir esa misión de morir y resucitar por nosotros. Entonces, vemos que la palabra también se debe consumir a diario. Sí, la verdad no es solo el cinturón de que listo, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, listo, nos vamos y nunca volvemos a la palabra. No, o sea, eso está muy, muy mal. ¿Por qué? Porque la palabra, como les decía, es como excavar. Entonces ustedes van excavando y van descubriendo más. Uy, la palabra ahora dice esto otro. ¿Por qué? Porque la palabra es viva. ¿Sí? Y con el Espíritu Santo tú te vas a dar cuenta que siempre vas a descubrir algo nuevo, así sea un solo versículo. Exactamente, por eso es que exactamente nosotros escudriñamos y vamos a sacar algo nuevo todo el tiempo. Listo, entonces quiero que entiendas tengas muy en claro esto, y es que la palabra la debes consumir a diario. ¿Listo? Cuando uno está en crecimiento, pues uno necesita vitaminas, carbohidratos, proteína, todas estas cosas, y pues si uno las deja de consumir en una etapa de crecimiento, pues baila, ¿no? Pues uno se queda chiquito, luego hay problemas ahí del crecimiento, de hormonas ahí alteradas y todo esto, pero entonces así mismo como el cuerpo crece, pues el espíritu necesita crecer. Amén. Entonces, así como el espíritu crece, pues necesitamos alimentarlo. ¿Y cómo lo alimentamos? Con la palabra de Dios. Entonces, la verdad no se debe quedar en un solo versículo. El Señor murió por todos nuestros pecados, o de tal manera amó Dios al mundo, que ya no vivo yo, sino que todas estas cosas que de pronto sí no sabemos, sino que debemos escudriñar y ser cada vez más capaces de escudriñar en esa misma verdad. Entonces la palabra no es, no da, nos da también el discernimiento de lo que es Dios y de lo que no. ¿Listo? Entonces la palabra es esa misma que también nos va a ayudar en esos momentos de que las personas te digan, no, es que Dios es amor, entonces Dios ama el pecado. Sabemos que no es verdad. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo sabemos? A través de la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios. ¿Listo? Y ya para terminar, quiero que una vez más repitan: la revelación, la verdad es la palabra, el Espíritu Santo y el Señor Jesús. ¿Listo? Entonces, ya por último, quiero aclarar también, bueno, ¿qué pasa con las personas sin una verdad? ¿Qué pasa cuando las personas no están cimentadas en la verdad? No solo vemos que el diablo usa esta herramienta como tergiversar la verdad, sino que ¿qué pasa cuando ni siquiera hay una asomo de conocimiento o una total ausencia de la verdad? Pues quiero que vayan a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 19. Y el primero que lo tenga me puede ayudar a leerlo, por favor. 2 de Pedro 1, 17 al 19. 2 de Pedro 1, 17 al 19. El primero que lo tenga me puede ayudar a leer, por favor. 2 de Pedro 1, 17 al 19. Pero espérame, que creo que esa no es. Es primera, sí. Chuchu, no se hace con. No, pero esa no es. Ve tan raro. 2 de Pedro. Ve, se me perdió. Ah, ya, perdón. 2 de Pedro 1:7. 1:7 al 9, perdón. Disculpe, ¿no? Pues, qué pena. ¿Listo? 2 de Pedro 1:7 al 9. Lo voy a leer yo para agilizar un poquito el tiempo. Dice, es que han salido sí. Es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. El que sí actúa es el engañador y el anticristo. Póngale cuidado al versículo 8. Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Procuren más bien recibir la recompensa completa.
todo lo que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, que vemos que dice la palabra que han salido muchos engañadores, y estos son los que no tienen la verdad de la palabra. Cuando las personas no tienen la revelación del Señor Jesucristo, es cuando viene el engañador y pues engaña a las personas haciéndoles creer que pues cosas muy, muy feas. Incluso en Panamericana estaba chismoseando libros y una vaina, pero muy horrible. Decía que Dios es gay, te explicó el por qué. Uy, no, pero cosas horribles, horribles, horribles. ¿Y qué pasa? ¿Y eso por qué pasa? Porque pues no tienen la verdad. Entonces se crean una vaina y un revuelto bien raro de conocimientos de aquí, de allá, de varios lados. Entonces crean como una verdad ahí bien revuelta. Entonces crean como esas aberraciones. Y yo, no lo puedo creer. O sea, ¿quién dice Dios es gay? Eso no tiene sentido. Y pues primero es una ofensa contra el Espíritu Santo, contra la verdad que profesamos. Y pues no, o sea, la verdad. Por eso es que nosotros tenemos que estar cimentados en el cinturón de la verdad. ¿Listo? Entonces, cuando yo voy a la batalla sin el cinturón, hagan de cuenta que ya perdimos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque si no tengo la verdad, el diablo me ataca con cualquier pensamiento y si no tengo palabra para respaldar, pues ya perdí. Entonces yo creo que ahí viene la frase de me agarró con los pantalones abajo. No sé si la han escuchado. Entonces acuérdense que me agarró con los pantalones abajo es que no tiene el cinturón de la verdad. ¿Listo? Y el cinturón de la verdad también es ¿por qué van al centro? Es porque también ahí está nuestro espíritu. Entonces las dos cosas deben ir ligadas. La verdad de la palabra debe ir ligada con nuestro espíritu para que podamos tener esa vida que el Padre nos haya llamado que nosotros vivamos. Y pues por último, el cinturón Él nos puede tallar. No sé si les ha pasado que de pronto como que se ajustan de más el cinturón y eso queda marcadito acá. Entonces uno dice, uy, me engordé o me puso muy apretado el cinturón, me toca abrirlo un poquito más. Y así mismo es el cinturón de la verdad. No es que el cinturón nos diga si estamos gordos o no, no, sino que la verdad, ¿qué es lo que nos quiere decir? A veces lo que la palabra quiere decirnos a través de la verdad puede tallar a la carne. O sea, la verdad no le va a gustar a la carne. Sí, entonces por eso es muy importante que también nosotros estemos firmes en la palabra de Dios y estemos también no en la naturaleza de la carne, porque a la naturaleza no le gusta el cinturón de la verdad, sino que estemos en la nueva naturaleza que nos ha dado el Señor Jesucristo. Listo, entonces no vamos por tiempo pues no podemos alcanzar a ver muchas cosas, pero pues, o sea, la verdad es muy amplia realmente y por eso la invitación no es solo a que se queden con esto que aprendieron hoy o los versículos que anotaron ahí, los que anotaron. Entonces la invitación también es a que nosotros escudriñemos todos los días, meditemos, mastiquemos la palabra de Dios y así nosotros podamos tener una vida plena en el Señor Jesucristo. Cuando tienes la verdad, tienes una vida plena. Créanme que la verdad es el centro de nuestras vidas, que es el Señor Jesús. Amén. Entonces me gustaría terminar con una oración. Padre, te damos gracias por esta noche, gracias por tu hermosa palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu Señor Jesús, porque ha sido una verdad en nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Señor Jesucristo, por esta palabra que fue impartida el día de hoy. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos incentive a escudriñar más y más de tu palabra, de tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias, Señor Jesucristo. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestras casas y bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.